Miguel Pedrero. A él seguro que lo conocéis. Es periodista, escritor, redactor jefe de la revista Año Cero. Excelente divulgador, que hoy tenemos la suerte de contar con él aquí en Magic. Por favor, un aplauso para Miguel. Y autor de este libro fantástico que es La verdad prohibida, cómo los amos del mundo manipulan nuestras mentes para que no descubramos la auténtica realidad, editado por Cidonia. Y este libro, por cierto, Miguel, ¿lo pueden comprar aquí en el Magic? Sí, aquí está, sí, sí. ¿Dónde? Pues no tengo ni idea. Bueno, pero, luego lo pregunto. Ahí en la entrada. En la puerta, y luego estaré firmando libros. Y luego también estará firmando libros, Miguel. Luego lo explicamos. Miguel, bienvenido. Venga, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, ahí veis la portada del último libro que acabo de publicar, La verdad prohibida. Básicamente escribí este libro para tirar abajo ciertos mitos que están grabados con letras de oro en columnas de mármol, ciertas verdades, que luego si rascas un poco, empiezas a investigar, empiezas a ahondar, te das cuenta de que letras de oro nada y mármol tampoco, columnas de mármol tampoco, que es cartón del malo y que haces así y se viene hacia abajo, ¿no? Y en realidad estamos viviendo tiempos tremendamente revolucionarios en los cuales muchísimas cuestiones que nos afectan en nuestra vida diaria están cambiando radicalmente. Sin embargo, tenemos una visión de la realidad propia del siglo XIX, del materialismo del siglo XIX, y las cosas son completamente distintas en el campo de la política, del espionaje, de la economía, de la geoestrategia, de las operaciones económicas. Es decir, estamos viviendo un mundo, por ejemplo, en el que estamos absolutamente controlados por la inteligencia artificial y donde los grandes poderes económicos del mundo, que ya os adelanto que no son el Club Bilderberg ni los Illuminati, sino que son fundamentalmente fondos de inversión muy poderosos que tienen la capacidad de tumbar gobiernos o de hacer que cambie una constitución en una madrugada. Aquí ha pasado en España durante la crisis económica, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero y en la oposición estaba Mariano Rajoy, no se ponían de acuerdo absolutamente para nada. Uno decía buenos días, el otro decía buenas noches. Unas cuantas llamadas de 3 o 4 líderes políticos importantes y sobre todo la presión de los fondos de inversión, que son los que compran deuda pública, fue suficiente para que en una madrugada Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero se pusieran de acuerdo para cambiar el artículo 135 de la Constitución, según el cual, por encima de cualquier otra necesidad del país, incluida la sanidad y la educación, está el pago de la deuda, en este caso de nuestro país, de España. No se ponían de acuerdo para nada, y imaginaros para cambiar la Constitución, y en una madrugada se pusieron de acuerdo por la presión de estos fondos de inversión. Estos son los que de verdad controlan el mundo. Manejan el capital, son los que invierten, son los que desinvierten, son los que son capaces de poner de rodillas a países enteros, países occidentales muy poderosos, y tienen una finalidad fundamental, y es conocer cómo funciona nuestro cerebro. Y para ello utilizan fundamentalmente 2 herramientas. Primero, la inteligencia artificial. Ya vivimos en el mundo de la inteligencia artificial, no lo sabéis, pero la inteligencia artificial dirige vuestras vidas. Detrás de Google no hay ningún cerebro humano. Son software, son programas de inteligencia artificial que son autorreplicantes. Evolucionan por sí mismos y a la vez transmiten órdenes a otros programas de inteligencia artificial. Eso es lo que controla la red de redes, cuya función, tanto de Google como de estos grandes conglomerados y corporaciones de datos, como puede ser Facebook o como puede ser Amazon, la finalidad es conocernos a cada uno de nosotros mejor que nosotros mismos. Cuando vosotros abrís Google y hacéis una búsqueda, las opciones de búsqueda no son al azar, sino que conocen vuestras búsquedas. Lo que os interesa, lo que no os interesa. Cuando abrís YouTube y veis una lista de sugerencias, en el lado derecho de la pantalla, no es casual.
sino que esas sugerencias están dirigidas a cada uno de vosotros teniendo en cuenta lo que buscasteis en YouTube, lo que buscáis en Google, vuestras interacciones en las redes sociales, la información de vuestro GPS del móvil cuando vais por la calle y saben dónde entráis, cuánto tiempo estáis, con quién os encontráis, por el posicionamiento de los móviles. ¿Qué compráis? Si ahora mismo pagáis con el móvil, que supongo que muchos de vosotros pagaréis con el móvil, saben qué compras, cuándo lo compras, junto a quién lo compras. Lo saben todo de vosotros, saben si tenéis amante o no tenéis amante. No os va a descubrir, no os va a descubrir. Lo que les interesa fundamentalmente es venderos productos. Esa es una de las tecnologías que utilizan. Y la otra es el conocimiento del cerebro humano. Están utilizando la última tecnología y los mayores expertos invirtiendo miles de millones de euros en conocer cómo funciona nuestro cerebro y sobre todo en descubrir cuáles son sus automatismos. Si a mí ahora este señor se levanta con un cuchillo y me clava un cuchillo, a mí me va a doler y voy a sangrar. Me puede gustar o no, pero me va a doler y voy a sangrar. Nuestro cerebro funciona más o menos igual. Si saben qué teclas tocar y en qué momento, es decir, qué input proyectar sobre nosotros, nuestro cerebro va a actuar de una determinada manera. Y lo terrible de esto es que no tenemos escapatoria, no tenemos defensa posible. Funciona así nuestro cerebro. Y si saben cómo funciona nuestro cerebro y qué teclas tocar, estamos absolutamente perdidos. Y eso, esta es la auténtica conspiración. Ahora. Y luego está otra cuestión, que es algo que les preocupa mucho a estos poderosos, a la gente que maneja estos fondos de inversión, y a políticos que ocupan puestos importantes. Y es la crisis ecológica que estamos viviendo y que vamos a vivir. Pero con unas consecuencias que no somos ni siquiera capaces de imaginarnos. Todos habéis oído hablar del cambio climático, del calentamiento global, que si se deshielan los polos, bueno, estamos comiendo, estamos viendo los informativos y bueno, sí, se está ahí deshelando un iceberg, bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? No, la cuestión es gravísima. Y el problema es nuestro sistema. Nosotros vivimos en un sistema capitalista que para funcionar necesita crecer por encima del 1,5 o 2% anual. Es igual si hablamos de una economía local, regional, nacional, continental, es igual. El capitalismo es crecimiento continuo y si no crecemos por encima del 1,5 o del 2%, la economía se contrae y esto genera el caos y la crisis. Por lo tanto, la cuestión es crecer hacia el infinito, pero hay un pequeño problema, que nuestro planeta no es infinito, que nuestro problema es finito. Que nuestro planeta es finito y cada vez tenemos más dificultades, sobre todo porque ahora hay una serie de actores que no existían hace unas décadas y que quieren ocupar su posición o quieren tomar su parte del pastel del capitalismo global, que son países como China, India, Brasil, que eran el tercer mundo, pero ya no lo son, y quieren que su población disfrute de los mismos beneficios que la población occidental. Y la realidad es que no hay para todos. La base del capitalismo es el crecimiento infinito y el planeta no puede crecer más. Y luego hay una cuestión enormemente curiosa, y es que tanto estos dueños del mundo como los altermundistas, aquellos que abogan por un cambio radical de sistema y un cambio radical de vida, no para salvar el planeta, sino para salvarnos a nosotros, para salvar a la especie humana, están de acuerdo en el diagnóstico. Saben que el apocalipsis ecológico está llamando a las puertas y que tenemos 30, 40 años a lo sumo para revertir la situación y ya llegamos tarde. Yo siempre digo que en todas las épocas los individuos que han vivido en determinadas épocas siempre se creen que es la época más importante de la historia, ¿no? Bueno, porque la estamos viviendo. Pero en este caso es verdad. Es decir, en este caso estamos viviendo la época más importante de la historia, porque depende de lo que hagamos nosotros. Y las siguientes 2 generaciones, la especie humana sobrevivirá o se irá al garete. Y esto es muy importante. Fijaros, os decía antes que las élites económicas y los altermundistas están de acuerdo en el diagnóstico, que viene un apocalipsis económico, un apocalipsis ecológico y que el planeta no da para más. Sin embargo, tienen sus diferencias
obviamente, en cuanto a la resolución de este conflicto. De acuerdo en el diagnóstico, pero en desacuerdo en la resolución. ¿Qué piensan las élites económicas? Que todas esas propuestas para la reducción de gases contaminantes son opuestas al crecimiento económico y, por lo tanto, van en contra del sistema capitalista. O sea, todo lo que sea reducir la industria y el crecimiento económico va en contra del capitalismo. Punto 2. Los avances científicos y tecnológicos servirán de parche para ganar tiempo al apocalipsis climático. Ojo, que estoy hablando de parche. Es decir, su posición es: la humanidad siempre se ha enfrentado a enormes problemas, pero siempre ha conseguido salir hacia adelante, empleando nuestra inteligencia, la ciencia y la tecnología. Y ellos piensan que echando manos de los avances científicos y los avances tecnológicos podemos revertir esta situación o al menos frenarla de momento. ¿Hasta cuándo? Hasta que podamos salir de este planeta y colonizar el sistema solar. ¿Su posición cuál es? La globalización capitalista continuará expandiéndose por el sistema solar, la galaxia, el universo. Es decir, su posición es cierto, es cierto. Esto es lo que piensan las élites económicas. Luego os lo explicaré de forma más concreta. Piensan, es cierto, el planeta no da para más. Y este sistema se basa en el crecimiento continuo. Con lo cual, pues esto no tiene sentido. El planeta, de algún modo, acabará pereciendo o de algún modo será invivible para nosotros, ¿no? Pero fijaros, mirad hacia arriba. Planetas, estrellas, nuestro sistema solar, nuestra galaxia, el universo. Ahí está la siguiente frontera de la expansión global capitalista, ¿no? Por lo tanto, ¿qué importa que este planeta acabe como una especie de almacén muerto? Si ahí tenemos la infinidad para seguir creciendo, ¿no? Y la situación es sumamente urgente. Fijaros, desde el año 1970, el 65% de los terrenos cultivables han desaparecido y el 50% de las selvas, desde el año 1970. Luego está el problema de la escasez de agua a causa del aumento global de las temperaturas como consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero. Y esto es terrible porque los informes de la CIA y de otros servicios secretos sobre prospectiva ya advierten de que las guerras del futuro, ya no del futuro, del presente, hoy en día hay guerras por la cuestión del agua. Las guerras ya no van a ser por el control del petróleo o por el control de las reservas de gas o por el control de las reservas de tierras raras, como el coltan, que es lo que hace funcionar nuestros equipos electrónicos. No, no, va a ser por el agua. Ese va a ser el bien más preciado como consecuencia de este aumento global de las temperaturas. Y de hecho, Rusia, China, Estados Unidos, Gran Bretaña se están posicionando estratégicamente a través de acuerdos comerciales, de operaciones de inteligencia, de operaciones militares para controlar acuíferos, porque saben que las guerras del futuro serán por el agua. Según las previsiones más conservadoras, aproximadamente en 40 años la temperatura subirá 3 grados. En 3-4 décadas la temperatura del planeta subirá 3 grados. Y esto que puede parecer una tontería, puede decir, bueno, pues en vez de estar a 30 grados estaremos a 33. No. Las consecuencias de esto son terribles: sequías, escasez de agua y de alimentos, y por lo tanto de tierras cultivables. No sé si sabéis que las grandes potencias se están dedicando a acaparar tierras en África, tierras cultivables. ¿Sabéis por qué? Esto es tremendo. Todos hemos sufrido la crisis de 2008, la crisis económica. Fue como consecuencia de una burbuja financiera creada fundamentalmente por juegos en bolsa, por una serie de operaciones de especulación financiera utilizando las hipotecas. Eso ha reventado, eso ya no se puede hacer, y ahora estos grandes fondos de inversión están jugando con algo que tiene mucho valor, que son los alimentos básicos: el trigo, el arroz, el maíz, y con eso se está jugando en bolsa. Y con eso se está jugando en la economía especulativa. ¿Qué es lo que pasa? Que esta especulación con los alimentos básicos, al final va a generar otra burbuja y va a reventar, igual que pasó con las hipotecas. Por lo tanto, cuando ocurrió lo de las hipotecas, mucha gente se quedó sin casa, mucha gente se quedó en la calle. Pero claro, si esto sucede con los alimentos y el precio de los alimentos se encarece enormemente, la gente va a tener hambre.
Y esto ya es un problema. Por lo tanto, las grandes potencias, y sobre esto en la revista Año Cero donde trabajo hemos publicado bastantes artículos, algunos de ellos muy buenos, de Juanjo Sánchez Oro, que estuvo aquí ayer dando una charla, están acaparando tierras. Sobre todo China, Estados Unidos, Francia, Arabia Saudí, también Brasil, acaparando tierras. ¿Por qué? Porque en el momento que se produzca ese crack alimentario, ellos tendrán tierras cultivadas o tierras cultivables para dar de comer a su población. Ese es el mundo que se viene. En definitiva, que la cosmovisión occidental en nuestro sistema capitalista es que la tierra es una especie de almacén muerto, que podemos aprovechar, que podemos robarle todos los recursos necesarios. Sin embargo, las sociedades tradicionales ven a la tierra como un ser vivo, como algo que está plenamente en contacto con nosotros porque nosotros pertenecemos a ese ser vivo, ¿no? Y por lo tanto, la cosmovisión es completamente diferente y tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con reponer los recursos que utilizas de forma constante. Sin embargo, la cosmovisión occidental es completamente diferente, es decir, es un sitio donde hay materias que nosotros podemos aprovechar para nuestro desarrollo económico e industrial y ya está, no se ve a la tierra como un ser vivo, se ve a la tierra como un almacén muerto, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Antes os hablaba de la crisis de 2008. Todo el mundo habla de crisis económica y en realidad es mentira. No fue una crisis económica, fue una crisis ecológica. Por una razón, por lo que os explicaba antes. El planeta no da para más. La industria no puede crecer hasta el infinito. Por lo tanto, las élites económicas, para de algún modo facilitar que el sistema continuara creciendo, que la economía continuara creciendo, inventaron la economía especulativa. Es decir, como ya no podía ser por la vía de la industria, porque el planeta ya no da para más, se inventaron la economía especulativa, que es una gran trampa. Hoy en día, el 85% del capital mundial, el 85% es fruto de la especulación. No tiene que ver con la economía real, es dinero que nace de la nada. Solo el 15% tiene que ver con la economía real. Es decir, alguien que hace un coche y lo vende, alguien que cobra una entrada a un congreso y la gente va a ese congreso, es decir, esto es la economía real. La economía especulativa es el 85% del capital mundial, que eso es lo que se está jugando ahora. ¿Cuál es el problema? Que claro, este sistema de especulación financiera lo que genera son burbujas, ¿no? Es como una estafa piramidal, ¿no? O es como el juego del globito, que se va hinchando y un grupo de gente se lo va pasando a ver a quién le revienta, ¿no? Y de hecho todo el mundo sabía que el sistema económico iba a reventar. No se sabía cuándo ni cómo. Se estaban creando burbujas de deuda impagable. De hecho ya nadie sabe quién le debe a quién, porque vivimos en un sistema de deuda y el crecimiento es absolutamente artificial. Eso es lo que pasaba antes. Cuando vosotros ibais al banco y pedíais una hipoteca, antes de la crisis, os tiraban las hipotecas a la cara. No, para la casa y para el coche y para las vacaciones, toma hipoteca. Lo que pasa es que al banco no le importaba que tú no lo devolvieras. Ellos querían darte esas hipotecas para jugar en la bolsa, para hacer especulación financiera. Todas vuestras hipotecas las metían en paquetes, que imagínate un paquete de esos vale 10 millones de dólares, y se lo vende a otro banco por 20. El dinero que se genera es un porcentaje de la venta que cobran los directivos y cobran los propietarios del banco. Pero en el fondo estás creando una burbuja. Y ese banco se lo vende a otro por 40, y ese a otro por 80, y ese otro a 160. Y al final todo el mundo le debe a todo el mundo. Hay alguien que está recogiendo un porcentaje de esa venta y al final esto que acaba reventando. Y eso fue lo que pasó en el 2008. Y así se explica el paro, la reducción de mano de obra. Es decir, para seguir creciendo ya no vale solo con la especulación financiera, sino que para seguir creciendo hay que gastar menos. ¿De dónde se reduce? Mano de obra, más paro, reducción de los salarios, reducción de los costes sociales, menos subsidios por desempleo, menos pensiones, menos becas, menor inversión pública en sanidad y educación y precariedad laboral. Y no es una crisis económica, es una crisis ecológica que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro sistema capitalista, que para mantenerse necesita crecer por encima del 1,5 o del 2% de forma continuada. Y el planeta no da para más.
¿Y qué está creando este cambio climático? Bueno, pues el aumento de las temperaturas provoca, por ejemplo, el deshielo del permafrost, que expulsa metano a la atmósfera y libera virus congelados. El permafrost es una capa de suelo que está permanentemente congelada y que abarca el 20% de la superficie terrestre, es decir, incluye Siberia, gran parte de Canadá, Groenlandia. ¿Qué pasa? Que debajo de ese permafrost que se está deshelando hay metano. Y ese metano es un gas de efecto invernadero mucho más nocivo que el CO2, con lo cual esto provoca todavía un aumento mayor del calentamiento global. Pero es que a su vez el deshielo del permafrost y el aumento de la temperatura provoca lo que se llaman incendios zombies. Ahí lo veis. Incendios de fuego lento que arrasan la taiga siberiana. Es decir, esto es terrible, esto es la aceleración del calentamiento global. Esto es el principio de los 7 jinetes del apocalipsis. Y prácticamente nadie está hablando de eso. Esta es una gran conspiración que tiene que ver con el cambio climático. ¿Quiénes son los auténticos responsables de que no se tomaran medidas contra el aumento global de las temperaturas? Las compañías petroleras. Durante décadas llevaron a cabo campañas desinformativas para que la clase política y la opinión pública no conocieran la realidad del calentamiento global. Invirtieron miles de millones de euros en pagar a científicos, en crear universidades privadas para formar a científicos o a supuestos científicos que defendieran que las petroleras, las industrias de explotación de recursos mineros, de recursos fósiles, que eso no tenía nada que ver con el calentamiento global y que de hecho eso del calentamiento global y de la crisis ecológica era una chorrada que se inventaban unos científicos progres. Y esto lo hicieron durante décadas, comprando espacios en los mayores medios de comunicación del planeta, los más importantes, comprando cátedras, comprando a científicos, comprando a políticos, haciendo campañas de marketing absolutamente brutales y copiando el mismo método desinformativo que utilizaron décadas antes las compañías tabaqueras, que querían desvincular toda una serie de dolencias y enfermedades del consumo del tabaco y durante décadas consiguieron engañar a la opinión pública, hasta que aquello pues ya no hubo manera de mantenerlo. Exactamente igual que esto. Y de hecho hoy en día varios fiscales generales de los Estados Unidos están llevando a cabo procesos judiciales contra las 4 mayores o 5 mayores compañías petroleras del planeta, acusándolas de haber provocado este cambio climático. Es decir, que no solamente es que sus actividades lo hubieran provocado, sino que durante 3 décadas engañaron a la opinión pública y a la clase política utilizando todo tipo de estrategias y gastándose miles de millones de euros en esas campañas desinformativas que ellos sabían que era mentira. Sabían que era mentira. Y estuvieron financiando a científicos, es decir, la inmensa mayoría, yo sé que aquí seguramente hay gente que no esté de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero el consenso científico respecto al aumento global de las temperaturas como consecuencia de la actividad humana es total. Prácticamente el 100% de los científicos. Si tú financias a los negacionistas del cambio climático y los pones en la misma posición que científicos que llevan toda la vida estudiando este tema en debates, la opinión pública lo que cree, bueno, no se ponen de acuerdo, unos están a favor y otros están en contra. No, el consenso es general. Lo que pasa es que aquí, a golpe de talón, se ha financiado a unos negacionistas del cambio climático por interés de las compañías petroleras. Fijaros, la geopolítica del deshielo. Aquí hay un asunto alucinante y es que uno de los grandes negacionistas del cambio climático se llama Donald Trump. Donald Trump dice que esto del cambio climático es una tontería, ¿no? Y que es una cosa de filósofos y de científicos, bueno, que no tiene ninguna importancia. Sin embargo, las grandes compañías petroleras presionaron a Donald Trump cuando era presidente de los Estados Unidos para que comprara Groenlandia a Dinamarca. Lo cual es una contradicción. ¿Por qué quería Estados Unidos comprar Groenlandia a Dinamarca? Por la geopolítica del deshielo, porque los servicios de inteligencia ya saben qué zonas del planeta se van a deshelar. Y el deshielo va a provocar no solamente nuevas rutas marítimas.
lo cual tiene que ver con la construcción de bases militares para el acceso a reservas de materias primas, sino que eso va a provocar que gran parte de Groenlandia se deshiele. ¿Y qué hay debajo de ese hielo de Groenlandia? Reservas de petróleo y reservas de gas. Por eso las compañías petroleras presionaron a Donald Trump para que comprara Groenlandia a Dinamarca, y lo intentó. El gobierno de los Estados Unidos intentó que Dinamarca les vendiera Groenlandia, pensando a 15 o 20 años vista, cuando gran parte de Groenlandia no tenga hielo y puedan perforar el suelo y sacar gases, tierras raras, petróleo. Se cree que hay aproximadamente el 17 o el 18% de las reservas mundiales de petróleo ahí abajo. Entonces él, de cara a la opinión pública, decía que esto del cambio climático no existía y a la vez estaba presionando a Dinamarca para comprar Groenlandia para que, como consecuencia del cambio climático, las compañías petroleras pudiesen ganar muchísimo dinero. Es decir, lo que estamos provocando es un desequilibrio del ecosistema terrestre. No se trata de salvar a la Tierra, ¿no? Me hace mucha gracia cuando escucho a algunos decir, hay que salvar al planeta Tierra. No hay que salvar al planeta Tierra. El planeta Tierra se va a salvar. A quien hay que salvar es a nosotros, a la especie humana. Y además, este proceso, el deshielo, lo que está provocando, entre otras cosas, es que salgan a la superficie virus que estaban congelados desde hace cientos, miles, decenas o centenares de miles de años. Y ya ha habido casos de este tipo a nivel local, en poblaciones locales, ¿no? Con virus no muy terribles, ¿no? Pero en cualquier momento podemos tener una sorpresa. En definitiva, que estamos desequilibrando el ecosistema, ¿no? Estamos empezando a comprender ahora mismo lo que es un ecosistema. Ahí, en el libro, le dedico un capítulo a la inteligencia de las plantas. Estamos empezando a descubrir que las plantas son seres inteligentes, con su propio carácter y personalidad, y que dos plantas de la misma especie ante un mismo problema actúan de forma diferente, y que las plantas llegan a acuerdos, compiten, exactamente igual que el resto de los demás seres vivos. Y estamos empezando a comprender cómo funciona un vegetal, estamos empezando a comprender lo que es un ecosistema, que es algo muy complejo de una serie de interacciones. Es la sociedad de las plantas, que está no sobre la superficie, sino bajo la superficie, en las raíces. Las plantas se ceden nutrientes, unas hacen una función, otras. Hay una sociedad organizada. En cuanto talamos los árboles, nosotros lo que vemos como seres humanos es que hay unos árboles que ya no existen, pero en realidad el daño que estamos haciendo está por debajo de los árboles. Estamos desequilibrando ese ecosistema, y eso que provoca, entre otras cosas, que a ese ecosistema entren especies invasoras que no son propias de ese ecosistema y traen sus propios virus que acaban mutando y acaban contagiando a las especies de ese lugar. Y ese virus que ha mutado una vez puede mutar una segunda vez y pasar no de un conejo a un lobo, sino de un conejo a un lobo y de un lobo a un ser humano, porque los seres humanos no somos otra cosa que animales. De hecho, el 70% de las pandemias que hemos sufrido durante los últimos 40 años tienen que ver con el proceso de deforestación. Esa entrada de especies invasoras, virus que mutan y que acaban llegando al ser humano, entre otros virus como el VIH. Bueno, lo que os decía ahora. Y esto es algo de lo que no os voy a hablar, porque no tendríamos tiempo. Le dedico varios capítulos en el libro, bastante amplios. El Foro Económico Mundial, aquí está la verdadera conspiración. El Foro Económico Mundial agrupa a las 80 corporaciones más poderosas del planeta y ahora mismo están abogando por el fin del capitalismo. En sus propios estudios, en sus propios informes que son públicos, lo dan a conocer. En el Foro Económico Mundial se habla muy abiertamente. Esto no suele llegar a la opinión pública, ¿no? Todo el mundo está pensando, ¿qué van a decir los del Club Bilderberg? No, ¿quién ha ido? ¿Qué político ha ido al Club Bilderberg? No, Foro Económico Mundial, estos son el poder de verdad y estos lo publican. Pero esto, sí aparece Bono en el Foro Económico Mundial, hablan de ecología, salen 2 minutos en los informativos porque van todos los presidentes del gobierno, se reúnen y la gente lo ve y dice, pues bueno, los de siempre, ¿no? Pues los presidentes aquí reuniéndose en alguna cosa, pues ya está. No, ellos saben que el capitalismo está muerto, que el sistema se está sosteniendo con respiración asistida y que están creando el nuevo sistema y este lo dejarán caer cuando el otro ya lo tengan montado, completamente montado. Y lo que os puedo decir es que el sistema que viene no tiene nada que ver con el capitalismo. De hecho, abogan directamente por la destrucción del capitalismo, porque saben que es la única forma de mantener su poder.
Este sistema capitalista va a ser absolutamente ingobernable. Y una de las cuestiones a las que más atención dedican es al apocalipsis climático. Saben que todo es ecología. De hecho, yo esto que os cuento está ahí, en los informes del Foro Económico Mundial. Saben que todo es ecología y que la gran crisis no es económica, es ecológica, y que este sistema no da para más, que va en contra de la supervivencia del planeta. Y entonces están creando las bases del nuevo sistema para continuar manteniendo ese poder, y por lo tanto dejarán caer a este sistema cuando consideren que lo otro ya está perfectamente establecido, perfectamente planificado y listo para funcionar. Y lo que viene, os aseguro, no puedo centrarme en esto ahora, pero os aseguro que nada, absolutamente nada, tiene que ver con el capitalismo que estamos viviendo. Nada. Es otro sistema completamente diferente. Este sí es el fin del capitalismo, no lo que dicen los comunistas, ¿no? Al final, el fin del capitalismo va a venir por la acción de las 800 corporaciones más poderosas del planeta y por un sistema que ya no da más de sí y necesita cambiarse. En el fondo es una visión muy práctica de la realidad, que no tira de ideologías ni de visiones del mundo, sino que es muy práctica, ¿no? ¿Qué es lo que vale para que esto siga funcionando? Pues esto o lo otro, ya está. Bueno, este señor que veis ahí, y ya entramos un poco en el meollo, ¿cuánto me queda, más o menos? Quedan 14 minutos. Vale. Este señor que veis aquí se llama Douglas Rushkoff, es profesor de Economía Digital y Teoría de la Comunicación en la Universidad de Nueva York y es el mayor experto del mundo en prospectiva. Es decir, este tío hace todo lo contrario de lo que marcan los cánones del mundo laboral, ¿no? Que os dicen, para trabajar, para obtener un empleo, tenéis que ser súper especialistas en una determinada manera, en una determinada materia, especializaros en eso y así podréis conseguir trabajo. Este tío no es un gran especialista en nada, pero sabe mucho de muchos campos del conocimiento. Y como os digo, es un experto en prospectiva, es decir, en adelantarse a los acontecimientos, teniendo en cuenta cuál es la realidad económica, política, social, tecnológica, adelantarse a los acontecimientos. Y de hecho es consultor de los gobiernos más poderosos del mundo, del Foro Económico Mundial y de algunas de las corporaciones que participan en el Foro Económico Mundial. Bueno, pues Douglas Rushkoff contó hace un par de años que en el año 2018 lo contrataron para dar una charla. El título que le dieron era el siguiente, El futuro de la tecnología, que es una de estas charlas o uno de estos títulos para una conferencia donde el conferenciante pueda hablar de lo que le dé la gana, porque el futuro de la tecnología, bueno, es muy amplio, ¿no? Le pagaron muy bien y le explicaron que hablaría ante una determinada audiencia, que eran los directores y los mayores accionistas de los más importantes fondos de inversión del planeta. Bueno, no le dio mucha importancia, le dijeron que iba a ser en un lujoso resort situado en una ciudad de los Estados Unidos y él pensó, bueno, pues un grupo de multimillonarios, los que controlan los fondos de inversión, los que mueven el cotarro, que se reúnen para hablar de cosas de súper ricos y luego pues la organización les tiene preparada algún tipo de eventos para entretenerlos, ¿no? Pues conferencias de especialistas, yo iré allí, daré mi rollo en una hora, me pagarán y me iré a casa, un mero trámite, pero llega allí y no había conferencia, sorpresa. Lo sientan a una mesa y él cuenta que comparte mesa con los 5 personajes más poderosos en el ámbito de los fondos de inversión. Es decir, realmente estas corporaciones, estas multinacionales, que marcan las líneas políticas y económicas de Occidente. Entonces le empiezan a preguntar sobre determinadas cuestiones. ¿Cuál era su opinión como experto en prospectiva sobre las zonas del planeta que van a quedar menos afectadas como consecuencia del cambio climático? ¿Cuáles, desde su punto de vista, van a ser esas zonas? Si el desarrollo de la tecnología hará posible en unos años albergar mentes dentro de computadoras. Estos querían ser inmortales. Querían seguir viviendo, pero ya no dentro de su cuerpo físico, sino albergar sus cerebros en máquinas para poder vivir por la eternidad. También le preguntan sobre desarrollos, tecnologías e investigaciones que se están realizando para revertir el envejecimiento. Van por la misma línea, estos quieren ser inmortales, ¿no? Y también le preguntan sobre la unión de seres humanos y máquinas en un mismo organismo. Es decir, en el fondo,
Estos lo que quieren, para ellos o para sus descendientes, es que sean inmortales. También le preguntan sobre los riesgos que supone la inteligencia artificial para la supervivencia de la humanidad. Es decir, si en un futuro la inteligencia artificial podría rebelarse o tomar el mando o tomar el control. Todo esto son las cosas que le preguntan. Y en un determinado momento, entre ellos, empiezan a hablar del acontecimiento. Y Ruskov le pregunta, bueno, ¿y esto del acontecimiento qué es? Y ellos le dicen, bueno, pues el acontecimiento, ya sabes, ¿pero qué es? El colapso medioambiental definitivo. El apocalipsis ecológico, que según sus cálculos, le explicaron, sucedería antes de medio siglo. Estamos hablando de los 5 tipos que controlan los mayores fondos de inversión del planeta. Entonces le explican que están construyendo búnkers para ellos o para sus descendientes, pero que les preocupaba mucho cómo imponer su autoridad ante el equipo de seguridad, que los tendría que proteger después del acontecimiento, ¿no? Y Ruskov, en un artículo, escribió lo siguiente sobre la conversación que tuvo con estos tipos. Este es un pequeño párrafo que, si me permitís, os lo voy a leer textualmente. Él dijo: eran conscientes de que necesitarían vigilantes armados para proteger sus instalaciones de las masas encolerizadas. Pero ¿con qué iban a pagarles cuando el dinero ya no valiera nada? ¿Y qué impediría a su guardia armada elegir a su propio líder? Estos multimillonarios barajaban recurrir a cerraduras de combinación especiales para proteger el abastecimiento de alimentos que solo ellos controlarían, o poner a sus vigilantes algún tipo de collar disciplinario a cambio de su propia supervivencia, e incluso crear robots capaces de servir como guardias o trabajadores, si es que daba tiempo a desarrollar la tecnología necesaria para hacer frente al acontecimiento. Ruskov trató de convencerlos de que la mejor opción era apostar por la sostenibilidad del planeta, es decir, que había que cambiar el sistema económico para hacerlo más justo, más redistributivo y digamos que frenar este cambio climático. Y se rieron en su cara, le dijeron: no, esto ya no se puede evitar, no podemos cambiar el sistema de un día para otro, se está cambiando, pero necesitamos unas décadas, necesitamos 20 años para que el nuevo sistema esté en funcionamiento. No tenemos tiempo. El acontecimiento va a suceder. Entonces ellos estaban muy preocupados en reunir los medios para aislarse y protegerse. Y sobre todo le indicaron que estaban invirtiendo en lo que era auténticamente el futuro. Sí, la inteligencia artificial, la biotecnología, pero que el futuro era invertir en agencias espaciales privadas, cuyo objetivo fuera crear bases permanentes en la Luna y en Marte, incluso terraformar la Luna o terraformar Marte, es decir, convertir la Luna o Marte en una Tierra 2, para ellos, que probablemente ya no llegarán, o para sus descendientes, es decir, que solamente unas élites puedan escapar de este planeta y crear la nueva humanidad, ¿no? Sabéis quién es, ¿no? Jeff Bezos. Es el propietario de Amazon, uno de los tipos más poderosos del planeta. Él es el creador y el presidente de Blue Origin, que es una agencia espacial cuyo objetivo es crear bases permanentes en la Luna. Y él lo que pretende es desarrollar una industria lunar para extraer los recursos naturales de la Luna. Y, como no, siendo el dueño de Amazon, crear un servicio de transporte Tierra-Luna, ¿no? Pues eso es en lo que está empeñado, en lo que está invirtiendo miles de millones de euros Jeff Bezos, en su agencia espacial privada Blue Origin, que tiene también financiación de estos poderosos grupos de inversión de los que os he hablado anteriormente. Bueno, ya lo veis, ¿no? Quiere crear bases permanentes en la Luna para extraer sus recursos naturales y además crear ese servicio de transporte Tierra-Luna, ¿no? Bueno, este señor que veis aquí, bueno, SpaceX es la agencia espacial privada del multimillonario Elon Musk. El objetivo final de Musk es crear una nueva humanidad en Marte. Elon Musk, ya sabéis, es el propietario de Tesla, fue el creador de PayPal, es decir, es un tipo con muchísimo dinero, muchísimas ideas y que siempre está desarrollando nuevos proyectos, y aparte de todo eso, pues es el presidente de SpaceX, ¿no?
Los colonos marcianos, claro, deberán hacer frente a numerosos peligros y solamente llevarán viaje de ida, es decir, billete de ida, ¿no? Esos primeros colonos pues tendrán que hacer frente a múltiples problemas, muchos de ellos fallecerán, pero en realidad son los nuevos exploradores o serán los nuevos exploradores, ¿no? Y de hecho la cosa no se queda aquí porque la NASA ya pretende construir una estación espacial que denominan Estación Espacial Portal al Espacio Profundo, una estación espacial que orbitará alrededor de la Luna, de forma continua, siempre con astronautas, porque esto servirá como zona de repostaje y abastecimiento para misiones a Marte, ¿no? Se prevé que su construcción empezará entre los años 2023 y 2026. Y de hecho ya se está trabajando en los cohetes que trasladarán a esos primeros seres humanos a Marte. Y esos cohetes, sobre los que ya se están trabajando, se denominarán transporte al espacio profundo. Y estos cohetes se construirán casi en su totalidad en el espacio. Y está previsto que para el año 2029, es decir, que para pasado mañana, se realice la primera prueba de este cohete de transporte al espacio profundo orbitando 400 días alrededor de la Luna, aunque el objetivo final es Marte, es crear bases permanentes en Marte. Como decía Stephen Hawking, el famoso científico fallecido hace algunos años, el famoso astrofísico, dice: no tenemos otra opción, emigrar o morir. No hay futuro para nosotros si no colonizamos el espacio. Debemos salir de la Tierra. De hecho, él está convencido, yo he hablado con antropólogos, con zoólogos, explicándoles esta cuestión, y ellos están convencidos, muchos de ellos, que el desarrollo de formas de vida inteligentes implica la destrucción del medio en el que se desenvuelven. Y cuanto más inteligentes y más desarrollan, mayor daño provocan en el medio en el que se desenvuelven. Por lo tanto, una especie solo podrá sobrevivir, única y exclusivamente podrá sobrevivir, si consigue salir del planeta en el que ha empezado su evolución. Es decir, si logra salir de la Tierra. Como decía también Stephen Hawking, en las situaciones de crisis de recursos que ha vivido la humanidad a lo largo de su historia, siempre se ha optado por la solución de colonizar y conquistar nuevos territorios. Conquistar nuevos territorios y conquistar a nuevos pueblos. Territorios y pueblos a los que les pueden robar sus recursos naturales. Pero ya hay, como dice Stephen Hawking, no hay ya ningún nuevo mundo al que extendernos. Nos hemos quedado sin espacio en la Tierra. Por lo tanto, ha llegado el momento de salir de este planeta y explorar nuevos sistemas solares. Pero como todo, la cuestión es qué intereses hay detrás, qué se pretende y quiénes van a ser los beneficiarios. ¿Va a ser la humanidad en su conjunto o van a ser unas élites, ¿no? Bueno, pues esta es la situación actual de este planeta, ¿no? Y es lo que yo he pretendido con este libro, con La Verdad Prohibida, es decir, mostrar una serie de verdades aparentemente indestructibles, como os decía antes, grabados en oro en columnas de mármol, y que sin embargo son absolutas mentiras. Y el mundo ya se está moviendo por otros sitios y por otros intereses, ¿no? Y creo que es importante conocer cómo se mueve de verdad el mundo y cuál es el futuro que las élites económicas están preparando para nosotros, para saber adaptarnos a esos cambios y, por lo tanto, o por lo menos, mirar el mundo con cierta perspectiva. Y ya me callo. Pasamos a preguntas, sí. Sí, hola, buenos días. Me llamo Josep María y, bueno, ante todo agradezco un montón todas las informaciones que nos has dado. Muchísimas de ellas pues son sorprendentes y novedosas. Y, bueno, yo me veo un poco en la obligación también personal e incluso espiritual de explicar algunas cosas en las que creo que se contraponen o al menos añaden informaciones a lo que has dicho. Una primera muy rápida: los virus no son seres vivos, son conjuntos de informaciones y dependen absolutamente del ser vivo que habitan, de quién es el ser vivo, de cómo está constituido. No pueden decidir por ellos mismos. Pueden cambiar informaciones, pero no están vivos. Dependen del ser que habitan, del medio.
Esto. Luego otra cosa, Arthur Firstenberg, el informe de Arthur Firstenberg asegura y demuestra que el 100% de las pandemias que se han producido en el siglo XX dependen exclusivamente siempre de aumentos de los campos electromagnéticos alrededor de la Tierra. Desde la gripe española del 19, millón de muertos, hasta o sea, relaciona completamente cada pandemia que ha habido, SIDA, vacas locas, gripe aviar, todo esto, con incrementos puntuales del campo eléctrico, empezando por el incremento de las radios en el siglo XX, ¿no? Radios locales, ¿no? Y luego otra cosa, todo lo que dices y todo lo que has dicho, ciertamente también, además de ser verdad, no hace más que... Yo tengo el corazón encogido ahora mismo, ¿entendéis? Y supongo que la mayoría de vosotros, porque es algo que da mucho miedo. Mucho miedo, sí. ¿Verdad? Entonces hay otra información en paralelo que yo quiero aportar y que creo que ya es hora que se difunda, que absolutamente todos los estados, absolutamente todas las corporaciones tienen una matrícula, y es el DUNS, y que son corporaciones con afán de lucro, son empresas privadas con afán de lucro. Nos han engañado a todos con la ley natural y con la ley positiva y con lo que... Yo tengo 4 hijos y cuando los ingresé en el registro civil no sabía lo que hacía, es un fraude. Yo vendí mis hijos al Estado. Literalmente es un fraude que durante 7 años se les aplica la ley marítima y son desaparecidos en el mar y luego pasan a ser muertos vivientes. Todo este panorama se acabaría completamente si cualquiera de nosotros reivindicamos que somos humanos vivos. No tenemos ningún nombre, no tenemos por qué responder a nombre. Quiero decir esto porque estoy encogido, con el corazón encogido por el miedo que da todo esto, y en realidad tenemos una gran alternativa, que es esta otra. Reclamar lo que es nuestro, la vida. Cómo nos organizábamos antes por los vecinos, por el pueblo. Yo vivo en el Prepirineo y ahí hay 145 habitantes en un montón de terreno. Perdona, es que tenemos que... No hay tiempo. Bueno, ¿cuál es la pregunta o qué querías...? Sí, la introducción a este tema. Ya es hora de que se divulgue esto y que realmente podamos liberarnos. Gracias. Gracias. Miguel, ¿algún comentario o opinión sobre lo que ha dicho? No, yo creo que ha sido muy claro y muy contundente, ¿no? Nada que decir. Muy bien. Miguel Pedrero, gracias por estar en Magic. Nada, a vosotros.